que a los 8 años yo ya empecé a probar lo que era el alcohol. 13 años, 14 años, empecé a involucrarme ya con la droga. Y los quería abrazar a Juan Carlos y me rechazaban. Ese psicólogo me dijo que a la única hora que me podía tratar era a las 4 de la mañana. Una cantidad de pastores, salmistas han salido ahí y yo digo que lo único que no hice ahí fue robarme la ofrenda. Después de aceptar a Jesucristo en un evento de eso, me iba al baño a seguirme drogando. La fe no parecía funcionar. ¿Qué tal le fue con las terapias a las 4 de la mañana para dejar las adicciones? En 2 partes, la historia del empresario hondureño José Manuel Sicafi. Cómo salió de las sombras al éxito en el diseño de interiores en Miami. Que nos cuente un poco sobre su infancia, su niñez. ¿Cómo recuerda esos momentos de su vida? Ver mis padres, cómo trabajaban arduamente. Tuve para que a nosotros no nos faltara nada. Nosotros éramos 8 hermanos y siempre mi padre apoyó 6 sobrinos. Siempre había 6, 8 sobrinos en la casa. Entonces eso era impresionante, que él quería darnos una profesión a todos. Ya que ellos no habían tenido una carrera, ellos llegaron nomás hasta 3er grado de primaria, pero nosotros decimos que no le llegamos a mi padre, aún con todas las profesiones que tenemos, a los tobillos a ellos. Creo que realmente pudiéramos haber hecho más si hubiéramos hecho caso a mis padres con las cosas, las preparaciones y no haberme involucrado en el alcohol a temprana edad, a las drogas. Ya una vez, pues yo casándome con mi esposa, yo a ella le decía que eso era una cosa de muchachos, de estudiantes, de que no se preocupara que cuando nos casáramos, pues todo iba a cambiar. Pero realmente me dejé atrapar por el alcohol y las drogas. ¿Desde qué edad recuerda, más o menos? Puedo decir que a los 8 años yo ya, influenciado por mis cuñados y personas mayores así del vecindario, pues empecé a probar lo que era el alcohol. Y ya a temprana edad, 13 años, 14 años, empecé a involucrarme ya con las drogas. Cuando dice drogas, ¿qué tipo de drogas? La marihuana, y 16, 17 años conocí lo que eran los hongos alucinógenos también. Una etapa de mi vida que fue muy peligrosa porque tengo amigos míos que hoy no están para contarlo, ¿entiendes? Que se quedaron realmente por los té de hongos, los té de campana, la floricunda, que dicen que realmente el ver las acciones de estas personas ya drogadas, yo cogí miedo también. Eso no me limitó a no probar. Creía que un hombre de valor tenía que probar todo tipo de drogas. Hoy por hoy son personas de que han perdido todo. Después de ser unas personas pudientes en nuestro país, han estado pidiendo apoyo para medicina, para poder salir adelante. ¿Cómo es el círculo para esas personas que tal vez nunca han probado las drogas? Hay un momento de mucha euforia y hay un momento de mucho dolor o de mucha tristeza que uno dice ya no lo vuelvo a hacer, pero luego cae en un círculo vicioso. ¿Cómo es manejar esas arriba y abajo? Y va uno jugando y se va atrapando lentamente por la droga. Cuando llego a los Estados Unidos conozco lo que es la cocaína. Algo de que creía que era para poderme mantener frente a la sociedad, no mostrarme borracho, que creían que eso. Muchos amigos te dicen, mira, para que se te vayan los tragos, prueba un poquito de cocaína y te vas involucrando. Llega un momento de que estaba tan atrapado que no solo hice cocaína, sino que hice crack. Y entonces cuando ya estás en esa etapa, llegué, Juan Carlos, a hacer negocios, ¿verdad? Y llevarme esos recursos económicos escondidos para poderme drogar. Mi esposa, que ya no hallaba qué hacer conmigo, me trató de llevar a un centro de rehabilitación. Le dije que no podía porque iba a matar a mis padres, que se dieran cuenta que su hijo, a quien ellos tenían tanta confianza, habían puesto los ojos en uno,
le dijeran de que estaba uno con un problema de droga. Entonces ella buscó, imagínate, dos brujas para que me hicieran primero una limpia, luego la segunda, la persona la busqué yo, y realmente cada día más me iba involucrando. Yo me acuerdo cuando salí de la bruja esa, dijeron nunca más, y fue cuando yo me empecé a retirar de mi hogar. Ya no llegaba a dormir. Una cosa que no quería aceptar, de que tenía un problema de drogadicción, y ella pues me decía, vamos a un psicólogo. Me negué porque yo decía que yo podía. Habían 2, 3 meses que me retiraba de hacer droga y luego volví a recaer. Me arrestaron por estar manejando bajo la influencia del alcohol y la droga. Y me veo obligado a ir a Alcohólicos Anónimos. Conocí sacerdotes, abogados, doctores con problemas realmente. Miraba personas mayores. Yo ya me estaba graduando de un licenciado en Economía, Administración de Empresas. ¿Qué hago yo en medio de toda esta gente mayor aquí? Y me sentí tan cobarde que yo no entraba a Alcohólicos Anónimos por la puerta principal, sino que buscaba donde dejaba mi carro al contorno y caminaba y trataba de entrar por otra puerta donde la gente no me viera. Y le preguntaban, ¿vino solo? Y usted le dijo, no, por favor me sirve otra bebida, que el vino no me cae muy bien. Bromeamos, hoy en día bromeamos realmente eso, Juan Carlos. Tú ves que están dándote un vasito de agua o café, entonces le dije con hielito, por favor. Uno está tan alcoholizado, entiende que no escucha realmente lo que la otra persona te dicen. Pero realmente esos programas funcionan, pero no me quedé. Y a todo eso, usted era un hombre ya casado y con hijos. Ya un hombre casado con hijos. Había hecho bastante daño a mis 2 hijos primero, el cual tuvimos una situación de que ellos, cuando yo llegaba a casa, se encerraban en su habitación, no le ponían llave porque ellos sabían de que no les pegaba, pero iba a poder echarle la puerta abajo. Entonces cuando yo llegaba, ellos me decían, ¿qué quiere, papá? Entonces, por favor, cuando termine, me cierran la puerta. Y los quería abrazar, Juan Carlos, y me rechazaban. Muchas veces cuando yo estaba bueno, ¿verdad? Yo quería abrazarlos a ellos. Y había hecho tanto daño de que ellos me rechazaban, y entonces mi hijo varón levantaba así a pesas y todo eso, y entonces yo le decía cuando me ponía el brazo así, ¿qué tú crees que no te puedo dar una galleta? Y él solo bajaba su cabeza y lloraba. Hice tanto daño a ellos. No fue fácil, porque yo vengo no solo de ir a Alcohólicos Anónimos, el psicólogo obligado por la ley. Y luego fui a 2 psicólogos más, donde una era una dama y la dama dijo que yo ya estaba blasfemiando contra ella y que yo decía que mi esposa y ella se confabulaban para echarme a mí todas las culpas y todo eso. Entonces ella decidió trasladarme con otro psicólogo, pero ese psicólogo me dijo que a la única hora que me podía tratar era a las 4 de la mañana. Y yo fui con mi esposa y le digo yo, nos volteamos a ver, 4 de la mañana, este está más loco que yo. Dije, ¿quién se va a quitar el sueño para atender una persona a las 4 de la mañana, 5 de la mañana? Empecé a ir, iba con mi esposa también, y unas veces iba con mis 2 hijos mayores. Pero llegó el psicólogo y también se dio por vencido, un profesional de la fe, porque él no era un psicólogo cualquiera, era también un pastor. Y dudó de que Dios me podía restaurar mi vida. Me sentó con mis hijos y a mi esposa y les dijo que yo no quería cambiar, que yo los iba a llevar a ellos a hacer droga también. Mi esposa llegó un momento que dijo, José Manuel, hasta aquí nomás llegó lo de nosotros, o te vas tú de la casa o me voy yo de la casa. Hay quienes creen que la iglesia sí puede sacar de las adicciones, pero 17 años en una no bastaron para José Manuel. Seguimos en 2 partes. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se portaba? Impresionantemente me portaba bastante mal, y la palabra dice
hay de aquel que haga caer un siervo de Dios, ¿verdad? Una cantidad de pastores, salmistas han salido ahí, y yo digo que lo único que no hice ahí, Juan Carlos, fue robarme la ofrenda, porque de ahí me llevé a muchas de las personas de ahí a beber, a drogarnos. Era impresionante. La adicción que yo tenía, Juan Carlos, creí que nunca iba a poder liberarme de eso, porque después de aceptar a Jesucristo en un evento de eso, me iba al baño a seguirme drogando. Era una adicción, pues, el cual, pues, yo no podía ya dominarla. Entre la bancarrota y algunas revelaciones, el punto de quiebre está a punto de llegar para Sicafi. Me fui con mis 2 hijos mayores a aquel evento y había una persona, así como nosotros, sencillo, común y corriente, compartiendo testimonio, que quería orar para restaurar matrimonio, restaurar esa relación de padre e hijos. Y yo, pues fíjate, Juan Carlos, no pasé al frente, pero me sorprende que mis hijos pasan al frente. Aquel varón le ha puesto la mano en el corazón a mi hija y le ha empezado a decir, todas esas heridas que tú tienes en el corazón van a ser restauradas. Esa relación de tus padres va a ser restaurado, el matrimonio de ellos. Yo estaba atrás de mi hija y yo no sabía qué me estaba pasando porque empecé a sudar, empecé a temblar. Yo estuve 17 años en una organización donde le dan una oración a uno que es breve, sencilla y concisa, que uno la repita para aceptar a Jesucristo en tu vida, reconociendo que uno es pecador. 17 años, Juan Carlos, repitiendo esa oración, pero nunca le abrí mi corazón a Dios. Siempre lo hacía de labios para afuera. Dios es un caballero. Él viene, toca tu vida, pero si tú no le abres el corazón y haces esa oración, aceptándolo a Él como dueño y Señor de tu vida, Él no entra. Y fíjate que me fui de frente, no fue mi hija la que se cayó, y le empecé a pedir perdón a Dios ahí, y que me diera una oportunidad de no perder mi matrimonio. Mis hijos se retiraron de aquella reunión. Antes de eso, pues, la psicóloga que me había tratado por segunda vez había estado ahí y me fue a abrazar y me dijo, hijo, no es a tu hija que le está hablando Dios, es a ti que te está hablando Dios. Cuando ella me dijo eso, yo me fui de frente y le empecé a pedir perdón a Dios, que me diera una oportunidad, no perder mis hijos, no perder mi esposa. Mi vida no cambió ahí realmente, pues, inmediatamente, pero mi padre me invita para que vaya a Honduras, que él quiere repartir sus bienes materiales, y él tenía la confianza en mí. Yo estoy perdiendo todo aquí en Miami. ¿Entiendes? Económicamente, en mi casa, en mis carros, que había logrado el sueño americano, que no lo vine a buscar, pero muchas personas vienen por el sueño americano. Dios me había bendecido a mí así, pero estaba perdiendo todo. Mi padre me dice, quiere repartir sus bienes, voy para allá, pero me pide que acompañe a mi hermano a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Ahí es cuando yo conozco de la fraternidad hace 20 años. Y llego y mi hermano me dice, hay un hombre que vino de Miami hablando de unos negocios tremendos. Y yo, pues, buscando los negocios como un empresario, me impresionó cuando escuché la visión de la fraternidad. ¿Verdad? Que habla de que Dios le mostró a Demo Chacaria que en la iglesia solo había niños, ancianos y mujeres. Y entonces, ¿a dónde estaban esos hombres de negocio? ¿A dónde estaban esas damas de negocio? Él se los mostraba a Dios a Demo Chacaria muertos en vida, encadenados. Y entonces yo me vi así realmente, encadenado por el alcohol, por las drogas, ¿entiendes? Enfocado en nomás hacer dinero. Creía que eso era un hombre de valor, darle a mis hijos todas las cosas materiales. Mi hijo me retaba y me decía, cuando estábamos así en las reuniones aquí de trabajo de la fraternidad, y decía, papá, es increíble cómo ahora andas de aleluya, levantando las manos, dando testimonio de las cosas que ha hecho Dios, cuando unos meses atrás te llevabas el sustento de la casa,
para drogarte. Le eras infiel a mami, andabas jugando también porque había aprendido a jugar las maquinitas, el póker. Y poco a poco uno se va involucrando en todas esas cosas. Y cada vez que comparto eso me toca mi corazón. Habíamos salido de un seminario, un SAEL, pues yo había dejado que todos esos seminaristas que habían venido se quedaran aquí en mi casa. Mi hijo no los podía ver. Mi hijo se había ido a estudiar afuera y vino para una situación que él tenía que resolver y todo eso. Y entonces yo lo fui a buscar al aeropuerto, pero no le dije a él de que los fraternos estaban en mi casa, porque él me hubiera podido decir, me quedo en casa de mi abuela, me quedo en casa de unos amigos, pero realmente no se lo dije hasta cuando íbamos a entrar. Le digo, mira, vas a tener que compartir cuarto con nosotros porque en tus cuartos se están quedando unos fraternos. No, papá, yo me quedo en la sala, no te preocupes. Vengo a resolver lo que vamos a resolver mañana y yo me regreso. Entonces, le digo, en la sala también tengo gente durmiendo. Entonces estamos todos aquí en esta sala, estaban todos aquí. Cuando nosotros entramos, abrimos la puerta, para sorpresa mía, mi hijo se va de rodillas en el centro de la sala y dice, papá, yo quiero ese Dios al cual tú le sirves ahora. Juan Carlos, ver a mi hijo de rodillas llorando, clamando por este Dios al que nosotros le servimos, no tengo cómo pagarle a Dios. Mi hijo no quería que oráramos por los alimentos en la mesa y muchas veces se puso molesto y que se levantaba. Yo le dije, ahora en la casa vamos a darle gracias a Dios por los alimentos y vamos siempre a orar. Te digo, ver hoy mis hijos de que ellos no se retiran de cualquier reunión para poder compartir con nosotros o decirnos, papá, me voy, quiero que ores por mí, no tengo cómo pagarle a Dios. Hoy por hoy, el día de dar gracias, nos reunimos más temprano y nos dan 1, 2, 3 de la mañana y no están preocupados por irse a la calle, sino que por compartir en familia. ¿Y con su esposa cómo fue? Cuando ella dijo, ay, este hombre ya cambió. Ella era una persona de oración y sabemos que la oración tiene poder, ¿verdad? Pero ella cuando empezó a ver mi caminar en Alcohólicos Anónimos, en la fraternidad, que yo llegaba realmente sobrio, ya no me quedaba en la calle, ya no me miraba. Mi esposa me conocía, Juan Carlos, hasta hablando por teléfono. La invité a un evento de fraternidad y el lugar donde fuimos se llamaba Tequila Sunrise. Y entonces me dice, desde que yo te vea con un tequila en la mano, te dejo. Y al ver los cambios de que había aquí en fraternidad, mi esposa empezó a venir. Hay una hoja que nosotros llenamos en fraternidad, donde le pedimos lo imposible. Para uno, para Dios no hay nada imposible. Cuando a mí me hablaron de aquella hojita, yo les dije, tú estás loco, una hojita de papel. Ellos en aquel tiempo le llamaban un fax celestial. Hoy en día le decimos un email, un correo electrónico directamente con Dios, porque a Dios le encanta que tú abras tu corazón y le pidas. Fíjate que yo me estoy divorciando. Mi esposa se estaba queriendo divorciar de mí. Y yo estábamos haciendo bancarrota, Juan Carlos, también del negocio. Aquel hombre exitoso que había logrado el sueño americano, había un sinnúmero de diseñadoras. Nosotros tenemos una compañía de diseño de interiores, un sinnúmero de personas diseñadoras y bienes y raíces que trabajaban con uno. Todo eso se había perdido. Y fíjate que íbamos a hacer bancarrota. Y entonces cuando a mí me hablan que en las hojitas esas tú le pongas lo que es imposible para ti, yo no empiezo a pedir por mi finanza, sino que quiero intimidar con mi esposa. Quiero esa relación con mis hijos. Y Dios pues no me deja esperar tanto, porque vino mi esposa a fraternidad. Hoy en día ella forma parte de esta organización. Ver mis hijos buscar de la presencia de Dios, que yo no les tengo que pedir, exigir, ¿entiendes? Porque las cosas no entran a la fuerza. Ellos, cada quien tiene su organización donde se reúne y todos han pasado por fraternidad. Ya tengo para 20 años, Juan Carlos, que no hago nada que cambie mi organismo.
mi mentalidad. Realmente, nomás darle gracias a Dios, porque digamos, aquellos psicólogos que me trataron, ¿verdad? Poderme invitar para que aquí en la fraternidad se ven milagros, se ven prodigios, ¿verdad? Cómo Dios usa a una persona sencilla, común y corriente, dicen. Pero hoy en día me puedo sentir que no somos corrientes. Somos unas personas especiales para Dios porque Dios usa estos hombres para orar por otras personas. Y fíjate que aquella psicóloga que realmente un día dijo que no me podía atender y me cambió con el otro, me llamó para que pudiera orar por el hermano de que ya lo habían desahuciado. Y me dijo: José Manuel, yo quiero que tú vengas y ores por mi hermano, porque sé que en la fraternidad Dios usa a estos varones para que hayan milagros. Y realmente yo decía: wow, ¿por qué Dios hoy me están escogiendo a mí? Aquel hombre que me trató a las 4 de la mañana, aquel psicólogo, él tiene un centro donde restauran parejas y le dan seminarios a las parejas. Hoy nos ha invitado para que formemos parte de su equipo. Y me pidió perdón, Juan Carlos. Y yo le digo: no, yo tengo que pedirte perdón a ti. Y a Dios le digo, por no haber apreciado ese tiempo que tú ponías. ¿Qué mensaje daría a la gente que está en este momento batallando con cosas que creen, esas personas creen que no van a poder salir de eso? Sí se puede. Tenemos que trabajar un día a la vez y abrir realmente nuestro corazón a Dios realmente. Inclusive en los matrimonios, cuando en un matrimonio tú pones a Dios en medio para formar ese lazo de tres, créeme que los matrimonios son restaurados. En mi vida han habido cambios que te puedo decir tan grandes de que yo voy a hacer cualquier negocio que yo vaya a hacer, pequeño o grande, y digo: Señor, en tu nombre voy. Permíteme hablarles de ti primero. Y un mensaje final a esos padres que creen que hay una barrera demasiado alta entre ellos y sus hijos y que tal vez dicen: nunca voy a poder abrazar a mis hijos, nunca voy a poder decirles que les amo. Esas cosas que a veces se sienten como un muro adentro. ¿Hay posibilidad? Claro que sí, hay posibilidad. Me pasó con mi hijo, el menor. Íbamos escuchando una alabanza que dice: yo quiero ser como él porque él quiere ser como yo. Y me dice: papá, ¿por qué tú estás llorando? Entonces le digo: es que yo quiero esa relación que tengo contigo, quiero tenerla con mis otros dos hijos. Me dice: papá, si mis hermanos lo que quieren es de que usted los abrace y les diga cuánto los ama. No importa que te rechacen, tú verás como ellos en un momento van a llegar y te van a abrazar. Hoy te puedo decir de que me abrazan, los dos tienen barba y me agarran, me dan besos, me abrazan, mi hija. No tengo cómo pagarle a Dios de ver que realmente a través de mi transformación de una relación con Dios, ellos hoy por hoy también le sirven a Dios también. Me permiten abrazarlos, me han perdonado. Por eso me encanta la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Cuando tú estás ahí y tú llegas, ¿qué te impresiona a ti? Que las personas te reciben con un abrazo. De que muchas veces en cualquier organización que uno está y ve que entra una persona alcoholizada o drogadicta, no lo abrazan. Y muchas veces esas personas anhelan un abrazo. Y yo me acuerdo en una de las organizaciones donde yo estaba sirviendo, que cuando me miraban que yo abrazaba a una persona alcohólica o drogadicta que estaba ahí, me decían: es familiar tuyo, tú lo conoces. Y esas personas realmente, Juan Carlos, como yo en esos momentos, lo que estábamos buscando tal vez un abrazo. Nosotros hablamos de un Dios vivo, ¿verdad? No el que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos nos hablaban de un Dios que castigaba si te portabas mal. Y el que yo conocía pues era un Dios crucificado, pero hoy en día me doy cuenta que este Dios vivo que nosotros hablamos en Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio realmente existe y me liberó de muchos problemas. Esta historia puede ser la ayuda o inspiración que alguien espera, así que te invito a compartirla.
y a suscribirte porque vienen más historias con impactantes puntos de quiebre. Soy Juan Carlos Paz. Hasta la próxima.